Bueno, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien, no? Cualquier cosa, escríbanle a alguien porque yo no miro el chat. Bueno, hoy vamos a hablar con Chechu en estas últimas clases que nos quedan de tercer año, extendido, XXL, de neutropenia febril en paciente con cáncer. Que nos pareció que era una patología muy frecuente acá en nuestro hospital, que es algo que vemos casi desde nuestro primer día, y que nos parecía bueno. La idea nuestra era apuntar más que nada a las cosas más básicas, como son reconocer la entidad, poder categorizar esos pacientes neutropénicos febriles, si son de bajo o de alto riesgo, para ver cuál es el tratamiento inicial que necesitan, el examen físico de esos pacientes y los estudios que vamos a pedir dirigidos a lo que nosotros estamos evaluando, que es un poquito lo que dice acá. Conocer la categorización de riesgo y probable foco de infección que permitirá iniciar el esquema antibiótico adecuado para ese paciente, reconocer a los pacientes neutropénicos febriles con alto riesgo de infección bacteriana invasiva, que es en definitiva lo que uno tiene que tratar porque es lo que los va a matar, de aquellos que son pacientes de bajo riesgo y nos dan un poco más de tiempo y podemos actuar de una manera por ahí no tan agresiva. Ofrecer herramientas de diagnóstico y terapéutica ante la persistencia de la fiebre en el paciente neutropénico febril, es decir, ese paciente neutropénico febril que nosotros lo tratamos y que persiste con fiebre pasados los días del tratamiento, e identificar esta unidad nosológica, es un poco lo que decíamos al principio, como una urgencia infectológica, ¿sí? Esto es una de las cosas más importantes, con el fin de iniciar una pronta conducta antibiótica. Bueno, para eso vamos a empezar con un caso clínico. La idea es que a medida que pasan las diapositivas yo les tiro alguna información y en base a eso nos van preguntando, van abriendo los micrófonos, ¿no? Sí, y me van preguntando cosas. Bueno, este es un paciente masculino de 4 años que inició pérdida de peso, aumento del tamaño de la zona paralumbar izquierda asociada a una paraparesia flácida. Se llega al diagnóstico de tumor abdominal, por biopsia se arriba al diagnóstico de neuroblastoma pobremente diferenciado de grado 2, inicia la quimio. El caso no apunta específicamente al tipo de tumor, ¿no? Sino obviamente al cuadro que va a desarrollar el paciente. Se inició quimioterapia para neuroblastoma en etapa 4, posterior a la colocación de un acceso venoso central, observándose una progresiva reducción de la masa tumoral hasta desaparecer y una franca mejoría clínica. Posterior al último ciclo de quimio, presentó el paciente un síndrome febril. Y este es el laboratorio que tenía. Tenía 1000 blancos totales, con una hemoglobina de 9, un hematocrito de 27,2, 187.000 plaquetas, una PCR de 60,2 y una función renal y hepática que eran normales. ¿Preguntas? La última quimio, acá preguntan las chicas cuál fue la última quimio que recibió. La última quimio fue hace 7 días. El chat no sé si se puede. ¿Alguien ve el chat? ¿Cómo vamos para ver el chat? ¿Ah? No te preocupes que yo veo el chat. Están preguntando si podés volver a la anterior. Esto es más o menos cómo empezó el paciente, más o menos para que tengan una idea de cuál era el diagnóstico, el que mejoró con la quimio. ¿Tuvo fiebre hace cuánto? Hoy, 7 días posteriores, tuvo fiebre al último ciclo de quimio. ¿Solo fiebre? ¿No tuvo diarrea o Nada, solo fiebre. moco, tos, nada? Nada. No, bueno, acá lo hicimos preguntar. Lo revisamos, no tenía nada en fauces que nos llamara la atención, no tenía moco, no tenía tos, no estaba con diarrea, no había tenido vómitos.
Preguntan cuántos registros de fiebre tuvo y si tiene catéter. Y en lo del foco, que ya lo contestaste recién. Sí, le pusieron un catéter venoso central totalmente implantable previo al inicio de su quimio, así que catéter tiene. Y la otra pregunta era, hoy tuvo 3 registros febriles. O sea, este es el tercero. En los anteriores, la enfermería nos había dicho, así que... ¿Cómo? Seguro que debe ser Horacio. No te digo por qué. Ahí Ale Horaci, no sé si es Ale, creo que sí, pregunta, bueno, un poco lo que fueron diciendo, tumor de reciente diagnóstico, postbloque, neutropénico, cuántos registros, foco, el tipo de bloque que hizo, y hace cuánto está internado y hace cuánto que está neutropénico, pregunta Agus. Bueno. Y si tuvo algún aislamiento previo. Bien, buenísimo. Más o menos la mayoría de las preguntas. ¿Cuánto hace que está neutropénico? No sabemos porque recién le sacamos un laboratorio hoy desde el último ciclo de quimio. No tuvo aislamientos previos. ¿Era el tercer registro? Era el tercer registro del día. No estaba internado, estaba internado. Vino para un control. Vino para control y tuvo fiebre. ¿Qué más preguntó? Lo del bloque de quimio. Algo del bloque de quimio que no me acuerdo. ¿Qué tipo de bloque hizo? Hizo un bloque de alto riesgo. Y ahí Mati preguntó el estado de su enfermedad y bueno, es el primer bloque que hace. Sí, es el segundo bloque que hace. Ya hizo uno previo. ¿Y el estado general del paciente, preguntó? No, pero si querés no podés contar. Bueno, el paciente estaba en buen estado general, digamos, estaba febril, taquicárdico porque estaba febril, estaba bien perfundido, tenía buena entrada de aire, no tenía ningún ruido, la panza estaba bien, había estado comiendo, estaba taquicárdico porque estaba febril y no más que eso al examen físico. La perfusión. La perfusión estaba bien, tenía buenos pulsos, buen relleno, había estado haciendo pis. El catéter, la verdad es que en esta oportunidad, como venía para control, no se había usado desde ese último bloque de quimio y no tenía signos de flebosis, no estaba eritematoso, nada. Bueno, ahí Mati está opinando que es una neutropenia de alto riesgo. Bien. Bueno, buenísimo. Lo clasificaron dentro de una neutropenia de alto riesgo, más o menos infiero por todas estas preguntas que nos están haciendo, de qué tipo de bloque, de cuánto hizo la quimio, la estadificación de la enfermedad, etc. Ahora la pregunta nuestra es, ¿qué le pediríamos? ¿Qué hacen con este paciente? Si le piden algo, si no, si lo esperan. Aquí. Acá las chicas dicen hemo, retro, uro. ¿Algo más? ¿No? De laboratorios teníamos hemograma, función renal, hepática y la PCR. ¿Se tenía que eliminar algo? Porque si no tenía dolor, no se podía pensar que era algo también. Sí, este pasa. Car, que quien pregunte se acerque al micrófono porque por ahí acá no se escucha bien. Acá las chicas es la ecografía abdominal. Nos preguntaban si no había tenido síntomas abdominales, si era necesario pedirla. En este caso no sería. Bueno, acá además de los cultivos, piden para COVID, medicar dentro de la primera hora. Preguntan de nuevo si tenía síntomas respiratorios, y vos habías dicho un poquito de rinorrea, ¿no? ¿No? Ok. No tenía, sin respiratorio no tenía nada. Solo esa fiebre. Bueno, más o menos eso. Hasta ahí estamos bien. Para la madre, perdón, buenas. Sí. ¿La madre le veía alguna lesión en piel, en la boca? No tenía
no tenía mucositis, si esa es la pregunta, ni oral ni anal. Había tenido un poco en su bloque anterior de quimio, pero en esta oportunidad no. Perfecto. Y ahora un poco con esto de lo cultivan, le sacan para hisopado, bueno, en este contexto de la pandemia, para COVID, lo cultivan y lo medican, no lo medican, esperan el resultado del hemograma. Y hay que medicarlo, ¿no? ¿Cómo? Sí, hay que medicarlo. Ah, buenísimo. ¿El catéter nuevo tiene un aislamiento de infección previa por cierto? Acá preguntan si el catéter era nuevo, si tenía una infección previa. Era relativamente nuevo porque el paciente es de recién diagnóstico, pero no tenía infección previa, ni aislamiento, ni nada. ¿No tuvo golpes en la zona del catéter? Nada de golpes, nada de traumatismos. Ah, bueno, y Y acá... aislamientos previos que te lo habían preguntado y eso no lo contestaste, independientemente del no catéter. tenía aislamientos previos. Bien. Acá pregunta Chechu, ¿con qué lo medicarían? Bueno, acá opinan que con pipertazo. Perfecto. ¿Alguien opina distinto? Solo pipertazo. ¿Cómo? Acá las chicas dicen solo pipertazo para cubrir gram negativos y dicen que nada para cubrir piel y eso no, porque el catéter estaba bien, no tenía ninguna lesión, ni mucositis ni nada de eso. Mati quiere volver a lo que preguntó Ale. Mati, especifica bien, activate el micrófono. Es más dinámico. Sí, más fácil. Estoy. No, Ale preguntó que se perdió la pregunta entre todas las respuestas que lo que habían planteado las chicas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un paciente de alto o de bajo riesgo? Bueno, espera un ratito. Ahora va. Perdón, llegué un poco tarde. El paciente, buen pulso, buen relleno, Sí. o sea, Era un paciente estaba que estaba entero, lucía que en buen estado general, ¿no? lucía en buen estado general, taquicárdico, obviamente porque estaba febril, con los cachetitos colorados de la fiebre, pero era un paciente que había estado comiendo, había estado haciendo pis, tenía buenos pulsos, buen relleno, la panza bien, tenía ruidos, no había tenido vómitos, no había tenido náuseas, no tenía síntomas respiratorios, no tenía mucositis ni ninguna lesión en piel, el catéter estaba impecable. Si no te decía él dónde lo tenía, no te dabas cuenta. Gracias. Tommy Sí, pregunta totalmente. Perdón. Tommy pregunta si Sí. tenía, en las serologías que se hicieron, si tenía algún aislamiento, CMV, Epstein-Barr. No. Nada. Y si Bueno. estuvo en la 17 expuesto a las esporas. No. No era paciente de la 17. Bueno. Acá, bueno, un poco lo que ustedes dijeron, se cultivó, se tomaron muestras de hemograma, hemocultivo, urocultivo, retro, y se medica en forma empírica, se le saca hisopado para COVID, que es negativo, también le sacaron un aspirado nasofaringeo por las dudas, que también fue negativo, y se decide medicar en forma empírica con pipertazo. El cultivo del catéter fue informado como positivo para una cepacia sensible a cefotax, cefta, ceftriaxona y cotrimazol, no sé cómo se dice, resistente a imipenem. Así que se reemplazó el pipertazo por la cefta por la sensibilidad. Seguía con el tratamiento y al 8º día de ese tratamiento presenta nuevamente fiebre, 39,5 un registro, 40 otro registro. ¿Cómo estaba? Acá las chicas preguntan cómo estaba el paciente clínicamente. Bueno, en esta oportunidad el paciente lucía bien, estaba un poco más repercutido que en la oportunidad anterior, podemos describirlo como un regular estado general, está bien perfundido, buena entrada de aire,
Tenía sí, ahora sí, una garganta media colorada, pero nada muy significativo. Y no mucho más que eso. Pero bueno, ahora tenía registro de fiebre más alto y eso como que uno lo notaba un poco más tirado al paciente, ¿no? Como quien dice. ¿Le venían sacando galactomananos? Acá pregunta Alexa si le venían sacando galactomananos, si tenía algún aislamiento. Sí le habían sacado, pero no tenía ningún aislamiento. ¿Hace cuánto le sacaron? Y hoy era sábado y se los habían sacado martes y jueves, variados y nada, negativos. ¿Y sumó algún otro síntoma? Preguntan. No, estaba un poco más inapetente que la vez anterior, que con los registros de fiebre previos, pero ese día había desayunado bien, no había querido almorzar mucho, no había tenido náuseas ni vómitos, pero estaba un poco más inapetente. Venía haciendo bien pis. ¿Y cuántos días de pipertazo llevaba? 7. De septa, ¿te acuerdas que se lo rotamos? Ah, sí, sexta, perdón. Sí, 7 días completos. ¿Qué hacen? Sería la pregunta. Lo buscamos, salimos a galactomananos y se piden pseudomicelio también. Acá las chicas dicen... ¿Qué cosas pedirías? No, sí, empezar el 4 día del tratamiento no era, si ya hace fiebre. Ahí les digo. Acá las chicas dicen que al cuarto día del tratamiento, si vuelve a hacer fiebre, la idea sería buscar hongos, galactomananos y pseudomicelios. Ellas le sacarían solo galactomananos y pseudomicelios. Todo bien, sí, pero además de buscar bacterias, o sea, lo volverían a cultivar, sí. Pero ahora ampliando un poco más la búsqueda a galactomananos y pseudomicelios. La Claro, mayoría, y también, bueno, le repetiría yo un hemograma, una PCR, a ver cómo vienen, si esa PCR es 60 en algún momento modificó, bajó o subió, y bueno, y si está en muy buen estado general, y haría todo eso, si está en buen estado general, se podría aguantar, si está en buen estado general y algo que no nos cambia su estado clínico. O sea, tu idea, pues, es vos lo cultivás, le sacás hemograma PCR, quizás la PCR poner que vino más o menos igual, el hemograma más o menos igual, si el paciente está clínicamente estable, no modificás esquema antibiótico, para pasarlo en limpio. Claro, si yo lo veo en buen estado general, ya tengo, eso sí, lo recultivaría, Bien. y bueno, y si los laboratorios vienen igual o mejor o en mejoría, se podría esperar. Siempre y cuando esté en ese estado. Bien. Un estado ahí, clínico estable. Hola, ¿me escuchan? No, Ale. a vos no. Sí, mira. igual no está con pipertazo ahora, Ale. Recibió, está con septa. Está Sí, con sí, sí, septas. me iba a corregir eso, iba a decir más o menos lo que dijo Paul, que si persiste en buen estado general, uno podría buscar un nuevo foco, recultivar al paciente y pensar lo de las infecciones fúngicas buscando galactomananos y pseudomicelios. No me parece que sea lo más frecuente de la historia natural. Uno lo esperaría en un niño que pasó más tiempo internado, que tiene más bloques de quimios encima, que tiene más intercurrencias. Y si no me equivoco, la resolución de la fiebre en la neutropenia tiene un promedio de entre 5 a 7 días, así que tampoco sería raro un nuevo registro febril, obviamente teniendo los recaudos en un paciente de riesgo. Perfecto. Y también agregando un poco lo que dice Ale, tener en cuenta que es un neuroblastoma que en teoría, o sea, dependiendo del tipo de bloque, obviamente que recibió es un bloque de alto riesgo, lo va a repercutir su médula en cualquier momento. Si no tiene infiltración medular, uno calcularía que esa médula en cualquier momento puede llegar a repuntar. Eso también lo ayudaría al nene. Perfecto. Bien. Acá Maurito pregunta si en algún momento negativizó ese cultivo. Entre una cosa y la otra se fue postergando y nunca se sacó el cultivo de control. Así que hasta este nuevo registro de fiebre, donde se vuelve a cultivar, no tenemos un cultivo de control, ningún reto.
Bueno, esto es más o menos lo que estaban diciendo. Se deciden tomar nuevas muestras de hemocultivo, retro, uro, se vuelve a cultivar el paciente, un hemograma, una PCR, una nueva función renal. Este es el nuevo laboratorio, tiene 900 blancos, 8,7 de hemoglobina, 22 de hematocrito, 147.000 plaquetas, y una PCR de 170. En 2 hemocultivos se evidencia la bucordelia la misma, con el mismo patrón de sensibilidad, pese a 7 días de tratamiento. Así que lo que se decidió es que el paciente continuaba neutropénico y por ineficacia de esa cesta, a pesar de que era sensible, se cambió la terapia a mero. En el retrocultivo venía la misma. ¿En el retro? Sí, por ahí tenemos, pero venía en el retro. No, en hemos. En retro no venía nada. Sí, en retro también. Pero no con tiempo diferencial. No. ¿Qué les parece esta conducta que se tomó de cambiar el tratamiento antibiótico por mero, teniendo que estaba aislando en la misma cepacia? ¿Qué opinan de eso? En realidad el mero lo que se hace es ampliar un poco el espectro y nos cubre a los gérmenes, a los que son de beta-lactamasa de espectro extendido, a los BLE. Más que todo eso son los que nos ayudaría el mero. Lógicamente, si se suma inestabilidad hemodinámica, el paciente se vuelve séptico, luce séptico y estamos en un contexto de inestabilidad, hay que sumarle ya una mica. Pero me parece bien. Entonces, ¿estás de acuerdo en tener, porque bueno, obviamente el paciente estaba en ese momento, más allá de que estaba febril, estaba en regular estado general, no tenía compromiso de hemodinamia, pero a pesar de eso, el paciente está igual, hizo fiebre y le cambian el tratamiento antibiótico. Porque le ponen... Yo no estoy tan de acuerdo. O sea, uno cuando pide un estudio complementario lo pide con la intención de que ese estudio le confirme o le descarte una sospecha diagnóstica y tomar una conducta. Me parece que tenemos el mismo germen con la misma sensibilidad. Habría que ver el resto del panel de sensibilidad de ese germen. Claro. A ver si podemos seguir con la cefta, ¿tenía? No me acuerdo que tenía. Pero, o escalar a algo que no sea necesariamente el meropene, intentando cubrir gérmenes que no aísla, porque estamos hablando de BLE, estamos hablando de gérmenes multiresistentes que en este momento nuestro paciente no tiene. Perfecto. Claro, pero la PCR igual está todavía, está elevada, ¿no? Estamos en 20, doble, casi el triple, claro. Alexa acá estaba diciendo algo. No, que a veces la sensibilidad no es la misma que in vivo, y por eso a veces optan con esto cuando no tienen... Que la sensibilidad en vivo e in vitro a veces no es la misma, entonces por ahí a veces optan por rotar el esquema. ¿Qué más hay? Claro, cuando tenés 2 antibióticos, a los que son sensibles y no responde a uno, a veces Claro. por el otro. Rotar, si te manifiestan la sensibilidad a 2 antibióticos, rotar por uno, si no respondió por el otro, quizás por esta variabilidad de sensibilidad in vitro e in vivo. Eso dice él. Hola chicos, ¿cómo están? Claro. Les hago una consulta. A mí lo que no me quedó claro es, en el momento el chico vuelve a tener fiebre después de 7 días de no tener fiebre, digamos, el día que le pusieron el pipertazo fue el último día que tuvo fiebre, hace 6 días de ceftazidima por el aislamiento, y al 8º día vuelve a hacer fiebre, 39-40, le sacan esos laboratorios, tiene la PCR aumentada, la cambian a mero, y en esos cultivos a los días aparece la misma la misma burcordelia, o esperaron al resultado de los cultivos para cambiar. Eso es lo que no me quedó claro. Se lo cambiaron empíricamente por la fiebre y por la PCR. Exacto, eso, la primera opción. Más allá del manejo antibiótico, que es bastante complejo, habría que consultar, creo, un infectólogo por el tema de las burcordelias y para ver lo de la sensibilidad in vitro, que es lo que decía Alexa, que la verdad que no lo sé. Llama la atención una bacteriemia persistente,
con desmejoría del laboratorio más de 7 días, ¿no? En un paciente que está bien que es inmunocomprometido, pero a mí me gustaría tener algún otro examen complementario para profundizarle el estudio del paciente y pensar en algún foco infeccioso oculto que tal vez no estemos viendo. Es un paciente con catéter, me gustaría por ahí tener un ecocardio para ver si hay una endocarditis. No sé bien cómo se comporta este germen, la verdad, pero una imagen de tórax y de abdomen creo que tal vez nos podría servir para entender por qué se está comportando así, aparte de la inmunodeficiencia, ¿no? Sí, está bueno. Miguel, pensando en hongo, decías tomografía y eso, No, que en sea este otro mismo, o germen. sea, ya tenemos Te un pregunto. aislamiento. Sí, por eso. Por eso dije, no sé Claro. cómo se comporta este germen, que me parece que es bastante oportunista. Sí, Tal vez pensando en un foco infeccioso profundo, que haya una endocarditis infecciosa, por ejemplo, que haya algún absceso intraabdominal que no estemos viendo y que por eso persista con el cuadro en desmejoría. Perfecto, ahí lo que se podría ampliar entonces es, obteniendo el cultivo del mismo germen persistente, ampliar, vos decís, por ejemplo, un fondo de ojo, un ecocardio, una ecografía abdominal, buscando que no tenga algún foco profundo que sea el que está disparando Claro, exacto. la bacteria. Sí, Totalmente perfecto. de acuerdo. Creo también ahí, Miguel, me quedé pensando en lo que decís, que me parece que son dos momentos de razonamiento distintos. Uno es el momento en el que el chico, después de 7 días de estar afebril, en el que uno a priori piensa que está mejorando y que está respondiendo, el chico hace un nuevo registro febril y uno por guardia los elementos que tiene es un registro de 39, 40 y una PCR en aumento. Lo más probable es que uno piense que se infectó por otro germen, porque si venía febril, uno piensa que a lo otro estaba respondiendo. Después, distinto es el abanico que uno abre cuando está en la sala y el tercer día, ya con mero pene en el tercer día, viene otra vez esta burcordelia y hay que empezar a pensar por qué persisten hemocultivos este mismo germen. Pero creo que son dos pensamientos distintos con los elementos que uno tiene en ese momento de la guardia de la fiebre y después cuando tenés el resultado del hemocultivo. Sí, por lo que yo Sí, entiendo, incluso, el nene ya venía con la cepacia y con el tratamiento adecuado para la cepacia. Yo por eso digo, o sea, pensando en que tenemos la bacteriemia persistente, más allá de la guardia por el manejo clínico de sala, ¿no? ¿Y el nene había dejado de tener fiebre, si no me quedó claro, o estuvo persistentemente febril? Había dejado de tener fiebre y vuelve a tener. sí, incluso eso iba a decir, semiológicamente, hablando de los diferentes momentos en los que uno se planta enfrente del paciente, semiológicamente no es lo mismo la persistencia de la fiebre, la recrudescencia de la fiebre o la fiebre intratratamiento, y así podemos hablar de fiebre toda una clase. Me parece que por ahí algunas de las teorías que tiraste vos, Miguel, como la endocarditis y demás, uno esperaría a un paciente que estuviese más persistentemente febril y no una fiebre que recrudezca. Sí, por ahí buscar algún otro foco abdominal, urinario y demás. A lo que se refiere, vuelvo y te digo, otro foco pensando en otro germen o el mismo germen, es la pregunta. No sé, vuelvo y te digo, como Miguel dice, no sé cómo se comporta la burcordelia, la verdad Yo es me refería bastante raro. Yo nunca, de hecho, al mismo germen. nunca que recuerde. Yo ¿Cómo? lo que entiendo es que Miguel se refiere a buscar otro lugar donde pueda llegar a estar acantonada, por así decirlo, este germen, y que sea eso lo que vuelve a disparar la infección, digamos. Esté produciendo la bacteria. Medianamente pudo controlarla, más o menos la Chicos, ¿desactivaron el micrófono? Ahí está, no, espera, se volvió a conectar Dai. Listo, sigan, perdón. Perdón, igual no se desconectó la grabación. Bueno, así que nada, un poco la idea del caso clínico que da para hablar un montón de cosas y tampoco profundizamos mucho en los datos porque no era el punto, sino iniciar
con estas pequeñas discusiones, que son cosas que nos suelen pasar frecuentemente en la guardia, y ver a ver qué podemos aclarar, y lo que no, bueno, lo iremos a buscar. Bueno, primero vamos a hablar algunas definiciones que la gran mayoría ya conocemos. Primero de neutropenia, que sabemos que va a ser el recuento de estos neutrófilos menos de 500, o que tenga valor menos de 1000, pero que esperemos que dentro de las primeras 24 o 48 horas esté por debajo de 500. Otros conceptos que tenemos que conocer, como es neutropenia profunda, que va a ser el recuento menos de 100, y con respecto al tiempo, ante la duración sea mayor de 7 días, vamos a hablar de neutropenia profunda. En pediatría no hay un consenso con respecto a la temperatura, pero nosotros en este contexto vamos a hablar que un paciente febril en neutropenia va a ser mayor de 38,5, o la presencia de un registro febril de 38, o sea, 2 registros con un intervalo más o menos de 1 hora. Esto lo dicen en todos los consensos, y creo que no sé quién fue el que preguntó cuántos registros había tenido, y en cuánto tiempo, y de cuánto había sido. Que creo que podría hacer referencia a esto, porque en algunas guías hace referencia de, bueno, si está neutropénico, pero tuvo un solo registro de 38, dentro de la definición no entraría. Pero bueno, a partir de eso, también la respuesta es hablar que la neutropenia febril es una urgencia infectológica. Otros consensos hablan que es una emergencia infectológica. Les muestro este estudio, que lo que se hizo fue evaluar el tiempo que se tardaban los diferentes 50 centros hospitalarios, el tiempo que tardaban en medicar un paciente neutropénico. La primera barrera que tiene este estudio, que se estudió, los 50 lugares, la gran mayoría eran adultos. Hay muy poquitos estudios, o así retrospectivos, en el cual habla del tiempo de medicación a un paciente neutropénico febril, pediátrico, con cáncer, son pocos, y en el cual demostraba que de los 50 estudios, 25% nada más tenían un centro oncológico, o sea, dentro de ese hospital, y que solamente menos del 25% cumplían esto de medicar a un paciente neutropénico febril menos de 60 minutos. Después todos tenían una media entre 90 y 255 minutos en medicarlo, que decían que era casi imposible que un paciente febril neutropénico lograra medicarlo, que está súper lejos de la realidad. Nosotros, cuando planteamos la clase, dijimos, bueno, entonces ese paciente que llega neutropénico febril con un 38,3, un solo registro, que llega a la guardia, uno diría, bueno, no es fiebre, no lo clasifico tal como neutropenia febril, ¿no? Claro, según el concepto. Según el concepto ese que utilizamos de fiebre. Pero después siempre también entra en juego un montón de otras cosas, como son el estado general del paciente, y sobre todo, ¿no? ¿Quién corre el riesgo de decir, no lo medico, sabiendo las consecuencias que eso trae? Quizás poner ahí en la balanza costo-beneficio de interpretar quizás ese registro como ya fiebre, sabiendo que los costos que puede pagar el paciente son mucho más caros que tomar un 38,3 en vez de un 38,5. Sí, y además no es el único factor el cual vamos a evaluar, que ahora lo vamos a charlar. También algo interesante de este artículo es que una de las conclusiones es que en el paciente adulto sí está un poco más extendido el tiempo de medicación, podíamos pasar hasta 4 horas, pero como no había mucho en pediatría, algunos hospitales lo que hacían era extrapolar este tiempo y decir, bueno, se puede estirar un poco más, a 4 horas pueden medicarlo. En conclusión, de este estudio que está muy bueno, es que lo que nosotros tenemos que basar o hacer una analogía es paciente neutropénico febril, usamos lo mismo que es una guía de un paciente pediátrico séptico. Nosotros no podemos perder tiempo en medicar a un paciente, ni en época de pandemia, ni nada, ante un paciente neutropénico febril se tiene que medicar. Porque los estudios, los pocos que hay, demuestran igual que un paciente pediátrico que se ha medicado menos de los 60 minutos, tiene menor ingreso a terapia intensiva, menor compromiso de su hemodinamia, no así en el tiempo de febril ni en tipo de internación, pero sí en la evolución grave, ¿sí? Entonces, aunque haya pocos estudios en lo que es el tiempo en pediatría, los pocos que hay, está demostrado que nosotros, tomando todas las conductas y medicando al paciente, podemos cambiar su humor y mortalidad.
Este es del 2016, y está en inglés, pero es súper llevadero para leer y está buenísimo. Bien, entonces nosotros identificamos un paciente que está neutropénico, está febril, sabemos que es una urgencia infectológica, nosotros tenemos que pensar cuáles son los gérmenes o la etiología que puede estar causando esta fiebre. Primero tenemos que saber, ante todo, que ese registro febril puede ser el único síntoma que pueda tener el paciente y que en pocas horas se pueda comprometer. Lejos, lo más frecuente van a ser las bacterias, los cuales pueden ser gram positivos y gram negativos. Actualmente los gram positivos toman mayor relevancia debido a que tienen pacientes que han cambiado el tipo de quimioterapia, el uso de accesos venosos centrales, entonces han tomado otra, tipos gram positivos, y los gram negativos actualmente, y que toma por ahí un poco más de desafío para el médico pediatra o para el médico que recibe estos pacientes, es empezar el desarrollo que tuvieron de resistencia a los tratamientos antibióticos. Entonces las bacterias a la cabeza es lo más frecuente. Con respecto a los cuadros virales, la verdad que podemos dividirlos si quieren en dos grupos, aquellos que por ahí en la neutropenia en agudo presentan fiebre, estos pacientes no están exentos de cuadros respiratorios y que sean por etiologías como, no sé, un virus sincicial respiratorio, la verdad que no están exentos de eso. Pero tampoco, por ejemplo, citomegalovirus, Epstein-Barr, que por ahí uno no lo suele pensar en el primer registro febril que el paciente está neutropénico, pero por ahí en otra instancia, ante la persistencia febril o neutropenias prolongadas, ¿por qué no también pensarlos? Y después, bueno, la presencia de virus herpes simple, varicela, la importancia, acá toma la gran relevancia de las vacunas, tanto del paciente que haya tenido o del entorno familiar, que es muy importante, y el menor incidencia, y que también es un poco más importante en pacientes con neutropenias profundas, persistentes, toman toman relevancia los hongos, que son la Candida y el Aspergillus. Hay otros que, bueno, que son de mucho menos frecuencia, acá en Argentina no hay tanto, o por lo menos no hay epidemiología, pero estos dos que conozcamos, la gran mayoría en Argentina, creo que era casi el 70%, eran Candida albicans, y hay otro tipo de otras subespecies, pero bueno, no eran de tanta frecuencia. Es importante, como preguntaron hoy, las serologías de las que parte ese paciente, porque después por ahí uno de los virus los va a asociar más para las reactivaciones, ¿no? Las reactivaciones del CMV, del Epstein-Barr, que acá en el hospital hemos tenido muchos pacientes. Después hay otra entidad que la verdad es directamente ni la pusimos porque es recontra súper infrecuente y no queríamos darle mayor relevancia, que son los parásitos. Obviamente que uno sabe que están, lo vas a ir a buscar en última instancia, siempre acordarse que lo que mata al paciente neutropénico es el gram negativo, así que ese no puedo dejar de cubrir. Después, si mañana tiene un Oxurius, fantástico, se lo trataremos, obvio, no lo vamos a dejar con el parásito, pero digo, siempre pensar lo más frecuente y lo que lo va a matar, y después ir descartando las otras entidades, y obviamente asociado a la clínica, ¿no? Si tiene clínica de, no sé, toque hepático y tengo el antecedente de que ya tiene un CMV o un Epstein-Barr, bueno, pensar que quizás eso puede estar reactivándose. Como les decía recién también, esto de el desafío que tenemos con la aparición de microorganismos que son multiresistentes, que nosotros, es un antecedente que nosotros tenemos que conocer si el paciente tuvo ya alguna infección previa, y ante pacientes hemodinámicamente inestables, o el tiempo que estuvo internado, si cuando estuvo en la neutropenia estaba internado o no, el antecedente del hospital, de qué tipo de gérmenes tenga. Acá, un poco, esto es un poco el final del caso, ¿no? Los más frecuentes son, lo que tenemos que ir a pensar cuando hablamos de multiresistencia, son el EBR, la pseudomonas y el enterococo productor de Canomycos masas. Hay que indagar sobre si el paciente, como hicieron todos, preguntaron si tenía aislamientos previos, ¿sí? Si tiene aislamiento de microorganismos microorganismos multiresistentes, si tuvo tratamientos previamente de amplio espectro, ¿sí? Por eso nosotros siempre decimos, bueno, si no tiene alguna lesión en piel, si no tiene algo que amerite el abanco, ¿para qué ponerla? ¿Solo porque tiene un catéter? No, porque estamos generando después una resistencia antibiótica para el día que el paciente realmente lo requiera, que cada vez va a ser más difícil de tratar.
obviamente qué enfermedad de base tiene y qué tipo de quimio hizo, que mucho en eso no nos vamos a meter, porque obviamente cada quimio tiene su efecto adverso, su órgano blanco al que va a ir a atacar, y bueno, uno en base a eso lo va a hacer mucho más dirigido. Y los multiresistentes de la institución. Obviamente que eso es súper importante. Nosotros no tenemos la epidemiología, pero después si quieren pedírsela a Agustín. Agustín tiene de los años anteriores, de acá del hospital, así que él nos puede por ahí orientar un poco más con eso. Pero básicamente esto apunta a utilizar el esquema antibiótico adecuado para ese paciente, adecuado al foco que estoy pensando, y no cubrir un montón de más por las dudas, digamos, porque después nos pasa esto, nos encontramos con gérmenes multiresistentes en pacientes que por ahí no deberían ni tenerlo. Bien, la importancia del paciente, nosotros identificamos, está neutropénico, está febril, ya sabemos que la más frecuente es que sea de etiología bacteriana, o por lo menos que nosotros tenemos que actuar en consecuencia de eso. Y lo que nosotros tenemos que plantear es que es lo que hablaban inicialmente, era un paciente bajo y alto riesgo. ¿Y eso a qué se refiere? Hace referencia de que en estos pacientes nosotros debemos tenerlos estratificados o tener la idea de qué es estratificación de estos pacientes. La idea es, mediante 3 criterios que son los más importantes, o por lo menos es re difícil la estratificación porque cada país, cada institución tiene un protocolo diferente. Pero a grandes rasgos lo que nosotros tenemos que evaluar es, para la hora de decir si un paciente tiene bajo o alto riesgo de qué, de poder desarrollar una chance. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a identificarlos? Esto, viendo estos tópicos o estos criterios. Un paciente con ciertos factores oncohematológicos, que ahora los vamos a charlar, clínicas, de laboratorio y criterios adicionales, que por ahí no son criterios que nosotros estamos, que los conocemos generalmente, porque lo conoce más que nada el hematólogo, pero bueno, que se deberían tomarse en cuenta también. Este estudio es una revisión que hizo, es francés, es bastante extensa. Lo que hizo fue mandar cuestionarios a varios centros en Francia, en el cual deberían ver estos diferentes tópicos, en el cual evaluaban cómo identificaban si el paciente era de alto riesgo, y lo que, a grandes rasgos, lo que identificaban es que a todos los pacientes neutropénicos febriles, a todos los medicaban con un tratamiento amplio espectro, independientemente del factor. O sea que con ese cuestionario se dan cuenta que estaban tirando antibióticos para todos por iguales. Pero lo que está bueno, la conclusión que sale de este estudio, que igual es bastante largo para leerlo, que es la importancia de identificar si el paciente es de bajo o alto riesgo. Desde el punto de vista, desde lo familiar, porque todo lo que conlleva internar a un paciente, de que esté internado, que ya reciba un tratamiento antibiótico, que va a ser de amplio espectro, que le puede traer consecuencias no solamente desde la multiresistencia, para poder desarrollar resistencia a esos gérmenes, sino también que afectación que son nefrotóxicos, afectación hepática, de lo que es también desde el punto de vista económico para el hospital, porque estás internando un paciente que por ahí se podría evaluar de forma ambulatoria, o por ahí con tratamientos más cortos, ¿sí? El bienestar, después decíamos, desde el punto de vista de la salud mental, tanto del paciente como del familiar. Entonces, en conclusión, y también de la SAI está muy bueno, en conclusión, nosotros tenemos que conocer la posibilidad, el riesgo que tienen estos pacientes de poder desarrollar una enfermedad invasiva. ¿Qué paciente vamos a decir que tiene que es de bajo riesgo? La verdad que todos los criterios que vamos a nombrar tienen que cumplir todos. Para que un paciente sea un neutropénico febril de bajo riesgo, tiene que cumplir todos estos. Es muy estricto con eso, donde en algunos se va, pasa automáticamente a alto riesgo. ¿Por qué? Porque el costo de a un paciente estratificarlo mal es muy alto, ¿sí? Estarías mandando a un paciente de alto riesgo a su casa con unas extracciones, por ejemplo, ¿no? Bien, con respecto a los criterios oncomatológicos, habla de una enfermedad controlada, que ahora les voy a explicar a qué se refiere, paciente de una enfermedad en remisión, pacientes que tengan o sea, que no tengan una neutropenia profunda, que tenga recuento de plaquetas mayor de 50.000, reactantes de fase aguda, que tienen que ser menor de 90, o interleuquina menor de 300, que haya recibido el último bloque de quimio, tiene que ser mayor de 10 días,
y la expectativa de la neutropenia, o sea que el tipo de quimioterapia que recibió el paciente, nosotros ya predecimos que no va a tener una neutropenia prolongada que es mayor de 7 días. Eso por un lado son los criterios oncohematológicos. Desde el punto de vista del criterio clínico, son primero la edad, que es algo que yo no sabía que cuando me tocó leerlo, que pacientes tienen que ser mayor de 1 año, menores de 1 año ya son de alto riesgo, aunque estén perfectos los pacientes. Bueno, desde el punto de vista clínico, tiene que estar en buen estado general. Y después, con respecto a los focos clínicos. Nosotros cuando evaluamos un paciente, cuando los revisamos, tiene que ser de forma completa, dirigida, y dirigida hago referencia a esto, a buscar cuáles son los focos más frecuentes en estos pacientes. Como por ejemplo son el foco oral, que no tenga una mucositis severa, una gingivitis necrotizante, la presencia de infección en piel y partes blandas, que específicamente en cara y en pericatéter, un compromiso perianal, abdominal, que no tenga signos de enteritis ni tiflitis, y cuadros respiratorios. Entonces, yo cuando voy a revisar, obviamente el paciente se lo revisa de forma completa, pero y esto es del tema de dirigida. Los focos más frecuentes, que sean oral, que sea mucosa oral como anal, respiratorio, abdominal. Esos son los focos que nosotros voy a hacer mayor hincapié, más allá que voy a revisar todo el paciente. Y algún foco que es súper frecuente en pediatría, que es importante, que quizás no lo vemos, son los oídos. Si uno no lo mira al oído, generalmente, a menos que tenga una otitis supurada, no lo vamos a ver y quizás le decimos, bueno, no tiene nada. ¿Sí? Bien, y que no tengan comorbilidades, hasta hace referencia a que el paciente no tenga antecedente de insuficiencia renal ni hepática, y que esto es muy importante, que el inicio, ¿sí?, de la neutropenia sea extranosocomial. Si el paciente estaba internado y hace fiebre, anda neutropénico post-quimio, aunque cumpla todos los demás, pero el paciente estaba internado, deja de ser bajo riesgo para pasar a ser de alto riesgo. ¿Sí? Y bueno, los pacientes de alto riesgo, todo lo contrario, ¿sí? Acá sí voy a hacer referencia nada más un poco a pacientes no controlados. Los pacientes no controlados van a ser pacientes que recién empiezan el tratamiento, que hablan de la inducción, pacientes en recaída o la presencia de un segundo tumor o un segundo tratamiento, compromiso medular y enfermedades genéticas que estén asociadas. Obviamente, si el paciente tiene una neutropenia profunda, deja de ser de bajo riesgo, con plaquetas menores de 50.000, reactante de fase aguda mayor de 90, que haya tenido quimioterapia menos de 7 días, y que bueno, que haya recibido una quimioterapia que nosotros sepamos que pueda tener una neutropenia profunda, una neutropenia de larga duración, prolongada. Por eso decimos que estas cosas más que nada las sabe el hematólogo, qué sé yo, nosotros no sé si manejamos cuántos días esperamos que haga de neutropenia, si va a ser muy profunda, es algo que sabe más el especialista. Por eso para uno, cuando lo recibe en la guardia, quizás estratificarlo con algunas cosas es medio difícil, y uno tiende siempre a sobrevalorar, se dice, al paciente, y a pensar que es más grave pero porque hay cosas que para nosotros es un poco difícil saberlas, o antecedentes de la familia, cosas que, bueno, ahora va a decir que... Bien, y con respecto a los criterios clínicos, la convención, bueno, obviamente un paciente en mal estado general, o sea, de alto riesgo, el compromiso hemodinámico, los focos, que haya presencia de los focos que nombramos recién, que tenga alguna comorbilidad, insuficiencia renal, hepática, y como les decía inicialmente, que que haya empezado la neutropenia dentro del hospital. Después, con respecto a los criterios adicionales, que los que les nombraba previamente, es algo que por ahí nosotros no conocemos del paciente, que es, estos obviamente estamos viendo si el paciente es de bajo o alto riesgo. Realmente nosotros los que vemos son los altos riesgos porque son los que internamos y nos llegan directamente. Pero bueno, los criterios adicionales tienen que ver más con nada con los socioeconómicos, si se quiere, es que si el paciente tiene la posibilidad, si yo infiero que el paciente es de bajo riesgo y lo voy a tratar con extracción o lo que sea, que lo que yo haya decidido, el paciente pueda ir a su casa, pero tengo que asegurarme que el paciente en menos de 90 minutos se hace un registro ferial, o cambia algo, tiene que volver al centro asistencial y que tenga esa posibilidad de volver. No solo eso, que tenga la posibilidad de venir, porque estos pacientes en algunas guías habla de 48 horas de evolución, o sea que lo vas a ir evaluando cada 48 horas, pero no, hay pacientes que también lo puedes evaluar cada 24 y que tienes que asegurarte que ese paciente va a venir. Que los pacientes, que los padres, la familia tengan la posibilidad de entender cuáles son las pautas de alarma y poder identificarlas para poder traer al paciente.
Y bueno, después de la infraestructura, que es algo que nosotros es un centro de derivación donde nada, los tenemos que recibir, no tendríamos ese problema. Pero en los demás, como les decía inicialmente, no son algo que nosotros podemos discernir de asegurarnos que el paciente va a volver. Entonces como que lo hace, como tiene que cumplir todo, nos hace como un poco más difícil a la hora de que decidir, bueno, el paciente se va o no se interna. Después, con respecto a los exámenes complementarios del paciente, es algo que tenía la gran mayoría, estaba bastante claro. Nosotros, ante un paciente neutropénico febril, todo paciente se tiene que hemocultivar, ¿sí? Tomar retrocultivos, obviamente se tiene catéter, ¿no? Urocultivo, todo, o sea, hemocultivar y uro, tiene que tener el paciente el retrocultivo. Si tiene un cuadro respiratorio, ya sea respiratorio abdominal, nosotros lo que tenemos que hacer es cultivar todas las posibles focos que están produciendo esta fiebre. ¿Qué sacamos primero? ¿Alguien? ¿Hemo? Correcto. Hemo. Bien. Igual, la pregunta, aunque parece obvia, enfermería nos pregunta siempre, y yo tuve 2 pacientes que se sacaron mal y no pudimos, estaban mal tomados y nos llamaron, nos dijeron que estaban mal tomados, pero es uno que cree que ya está bastante claro, pero bueno, a veces no, y es importante. Bueno, el aspirado virológico, bacteriológico, en el caso que nosotros pensemos tener un cuadro respiratorio. El aspirado traqueal toma más que nada más relevancia en otro momento por ahí de la neutropenia, aspirado traqueal o el aspirado en un lavado bronquialveolar que toma no en agudo porque se hizo en su momento, pero se daban cuenta que eran pacientes que lo estabas invadiendo para sacar un lavado bronquialveolar para algún aislamiento y no tenía mucho rédito porque estabas invadiendo pacientes graves o pacientes que estaban bien. Entonces, lo que sí toma mayor relevancia ante neutropenias profundas, que están persistentemente febriles, ahí toma relevancia, podría ser un lavado bronquialveolar para búsqueda de otro tipo de microorganismos. Una radiografía de tórax, siempre que el paciente tenga algún cuadro respiratorio o que nos llame algo la atención, se le va a sacar una radiografía de tórax. No es de rutina que nosotros tengamos que sacar una radiografía de tórax. Y después los laboratorios. Los laboratorios, el hemograma, la PCR, que se acuerdan que era uno de los criterios oncomatológicos, función renal, hepática, como comorbilidades. Y nada, después les puse estado ácido-base y ionograma, que esto va a depender si el paciente vino con una diarrea, o no sé, el paciente está séptico o algo, o está chocado, o estado ácido-base, ionograma, glucemia, láctico, lo que sea, ¿no? Así que con respecto a los exámenes complementarios, ya que en contexto de pandemia no nos podemos olvidar del hisopado para COVID. Lo que me parece re importante del hisopado para COVID, que tenemos que saber y tener claro todos, es que el hisopado no puede retrasar ninguna de las otras conductas que nosotros tenemos que tomar con respecto a un paciente que está neutropénico febril. Por hisoparlo, nosotros no nos podemos retrasar. Recordemos que dijimos que en 1 hora este paciente debería estar cultivado y medicado. Entonces, por tomar el hisopado o que el paciente esté en contexto de pandemia, no se puede retrasar ninguna toma de cultivos y no se puede retrasar el tratamiento antibiótico. Y esto es re importante, saber que sí se va a hisopar el paciente, en contexto obviamente porque está febril, pero también tenemos que tener en cuenta que tomar los otros cultivos y medicar no se puede retrasar, no es excusa que estamos en pandemia para no cultivar y medicar a un paciente neutropénico febril, y menos en pediatría, ¿sí? Así que eso que quede claro y que nos parece importante que lo supieran. Con respecto al tratamiento, yo les iba a hablar primero en la primera parte, pero decidimos que el paciente era un neutropenia febril de bajo riesgo, que generalmente no son los que nosotros vemos. Las guías te hablan de que el tratamiento tanto endovenoso como vía oral tienen, mejor dicho, la igual eficacia. Se podría medicar a un paciente vía oral. Pero, que ahí les muestro todos los diferentes tratamientos antibióticos, pero en Argentina y en nuestro medio se decide que el tratamiento tiene que ser endovenoso. ¿Sí? Eso es súper importante. Acá nosotros no manejamos, por más que sea de bajo riesgo, tratamiento vía oral. O sea, a uno le llega alguna vez en agua de demanda espontánea, acá eso, la verdad, es que no se utiliza. ¿Sí? Entonces, como concepto, nosotros nos manejamos con el tratamiento endovenoso. Sí,
Eso es re importante. Y son los menos pacientes, son casi ninguno, porque también hablábamos con Tati, era si tenían algún, porque existen también protocolos de bajo riesgo, de decir, bueno, decido ponerle vía oral, o lo mejor dicho, les decido ponerse Ceftriaxona y lo mando a la casa, que venga por hospitalidad, y aprovecho a que venga, lo reevalúo, y le doy la dosis por hospitalidad de Ceftriaxona. No tienen un protocolo, así que determina y dice, bueno, este paciente sí, lo mando a la casa, generalmente o lo suelen internar directamente, por esto que les decía, de que cumplir todos los criterios es súper difícil. Sí podemos decir que es por ahí de bajo riesgo, porque la hematóloga es la que más conoce a estos pacientes, porque conoce sus antecedentes infectológicos, los familiares, pero son los pocos que mandan ambulatorio y puede ser que casi ninguno, ¿sí? Que se van con la dosis de Ceftriaxona y vuelven al otro día. No son tantos. La dosis va a ser de 75 a 100, vía endovenosa, como yo dije siempre, cada 24 horas, y ese sería el tratamiento empírico que debería recibir estos pacientes. Que después obviamente se ajusta hacia el cultivo, porque por más que sea un paciente de bajo riesgo, igualmente yo lo voy a cultivar, no es que por eso le pongo la Ceftriaxona y se va a la casa y vuelve en 48 horas. Igualmente ese paciente va a estar cultivado. Si después el cultivo arroja algo que no estaba en nuestros planes, bueno, se decidirá la internación si es necesario, o se cambiará el esquema antibiótico, o sea, es muy dinámico, pero no porque sea un paciente que se puede ir a su casa, no se va a cultivar, se cultivan todos. Bien. Y eso es Chicas, un poco, ahí Ale pregunta, por ahí para que la formules un poco, o no sé de qué forma, pero él pregunta qué relevancia le deberíamos dar al aislamiento de virus respiratorio. Tu pregunta es si en el momento que lo estás revisando tiene secreciones, tiene rinorrea, si le damos relevancia o no, o el antecedente de haber tenido alguna infección respiratoria previa, Ale. No sé bien a qué viene la pregunta. O sea, si el paciente está, lo que tenés que evaluar es si el paciente está neutropénico o no neutropénico. Si está neutropénico con fiebre y tiene rinorrea, se trata igualmente como un neutropénico febril. Y si claro, toma la muestra que sea necesaria, claro, para, no sé, aspirado si es necesario. Bueno, no entendí sé. bien la pregunta igual. Sí, no, por eso... Quizá no me expliqué bien. Vi que publicaron ahí en el manejo de bajo riesgo y alto riesgo parte del curso de infecciones en inmunosuprimido de la SADE, creo que era de 2019, y ahí había todo una clase, un capítulo al manejo del paciente neutropénico con aislamientos de virus respiratorio. Mi pregunta era si ustedes encontraron o le terminaron de leer, que yo la verdad nunca lo terminé de leer, el manejo respecto a eso. Paciente, por ejemplo, supongamos que este paciente al segundo día, en vez de aislar una burcordelia, aislaba un BCR. ¿Cómo continuamos con el manejo de ese paciente? Si persiste febril, si tiene desmejoría del estado clínico y demás. Pasa que o si está estable. O sea, no me va a cambiar la conducta terapéutica, digamos, el tratamiento antibiótico, digamos, o sea, no me va a cambiar. Si yo aíslo un BCR, tendré que esperar los días necesarios de los cultivos negativos o el cierre de los cultivos para poder suspender antibióticos, porque así como tiene un BCR puede tener una E. coli o un estáfilo. Claro. ¿Puedo? Hola, soy Juli. Hola, Juli. Ah, bueno, mejor. Estaba por contestarlo, pero mejor se parece. No, que cuando vos tenés un paciente con un cuadro respiratorio y sospechás una infección viral, que en este invierno no lo estamos viendo, gracias a Dios, en parte, un BCR lo vas a tratar como cualquier paciente que tiene un BCR, el antibiótico no se lo vas a sacar. Si hay circulación de influenza, sí le vas a poner oseltamivir al esquema antibiótico inicial. Pero bueno, las chicas creo que van a seguir hablando un poco después si tiene un cuadro respiratorio también cómo cubrir. Creo que es eso lo que preguntás, Ale. En adultos usan algunos antirretrovirales para el BCR, pero en pediatría no. No. Por lo menos que yo haya visto. No sé si quizá lo que iba a mi pregunta era a algunas situaciones que he visto por ahí estando en sala o estando por guardia, y la respondió un poco Car al decir que mi conducta antibiótica no cambia. Quizá yo con la pregunta intentaba remarcar eso, el aislamiento del virus respiratorio
no le quita el riesgo a mi paciente de sufrir una enfermedad bacteriana invasiva, y era esa la respuesta que Tal cual, estaba vos medicás buscando de cara. al paciente mientras persista neutropénico febril, por más que tengas el aislamiento de un sincicial. Como para... Tal cual. Bueno, un poco lo que dijo ya Carla, hay un tratamiento, teníamos un paciente neutropénico febril de bajo riesgo, el tratamiento en nuestro medio va a ser internación, cestraxona, si se elige ambulatorio son los pocos, y cómo vamos a seguir. Ante cultivos negativos y el paciente no tiene foco, pero o sea, el paciente está afebril, no tiene ninguna clínica, se suspendería el tratamiento antibiótico. En el caso que tuviera un foco determinado, según ese foco, lo vamos a tratar. Como les dije, ya le había adelantado inicialmente, nosotros es un paciente que lo vamos a ir todo el tiempo reevaluando, ya sea de bajo o sea alto riesgo, pero obviamente lo vamos a seguir evaluando y determinar que si ese paciente nosotros habíamos dicho que era de bajo riesgo, continúe de esa forma. Un paciente puede, por ejemplo, lo evaluamos, pensamos que bajo riesgo, tuvo tratamiento antibiótico, al otro día persiste febril, o a las 72 persiste febril, le vuelvo a sacar un laboratorio, tiene mayor valores, no sé, de PCR que vienen en ascenso, o ya tiene un foco marcado que puede ser, por ejemplo, determina teniendo una infección en cara, el paciente en ese momento cambia totalmente de riesgo y pasa a ser de alto riesgo. Entonces, esto la gran importancia es de todo el tiempo la evaluación, de todo el tiempo ir evaluando al paciente clínicamente. Y esto es tanto paciente bajo como alto riesgo, la importancia de eso. Están preguntando acá, ahí les pasamos la pregunta. De bajo riesgo, que no tenés foco, como antibiótico específico. Sí. Siempre lo que pregunta Mar es, aunque el paciente no tenga foco y ya está, o sea, independientemente de que tenga foco bajo riesgo, siempre se extracciona. ¿Qué querés cubrir vos? No, porque lo que me pregunto, no sé, dice que hay que también Sí, quedaría un poco fuera, pero cubrís todo el resto. No, preguntaba eso porque en el Garfan, cuando decían eso, justamente decían, bajo riesgo, sin foco, con citotoxina. Lo que habla es de lo que se habló con respecto a neutropenia de bajo riesgo, de pacientes sin foco, en Garrahan, que hablaba de ciprofloxacina. Lo mismo, sí está descrito, vieron que dice amoxicilina clavulánico, y te describe que tiene la misma eficacia, pero en nuestro medio no está, o sea, no deberíamos utilizar vía oral, deberíamos usar endovenoso, y que se hace extracción. Y después, que es lo que va a seguir hablando Carly, es hablar del paciente, el tratamiento en neutropénicos febriles, pero de alto riesgo, en el cual entran dos conceptos que son la escalación y la desescalación. Bueno, acá un poco esto apunta a estos pacientes, cómo nosotros los clasificamos y cuál es el tratamiento inicial. Es algo bastante sencillo, ¿no? La palabra lo dice, escalar o desescalar en el tratamiento. Consiste en utilizar un tratamiento empírico inicial con cobertura frente a enterobacterias y pseudomonas, no incluyendo productores de beta-lactamasas, o sea, partiendo de la base de que los gérmenes que tiene ese paciente no son resistentes ni multiresistentes, ni mucho menos. De espectro extendido, las hablé. Bueno, carbampenemasas, bueno, las que hoy hablábamos de multiresistentes. Este sería el tratamiento, y esto es lo que nosotros usamos acá, que es el pipertazo, ¿sí? Esto sería el concepto de escalación en neutropenia y fiebre, ¿sí? Arranco con los gérmenes más frecuentes, más o menos los que siempre les explicamos a las madres. Ponemos un tratamiento antibiótico amplio para los gérmenes más frecuentes, si el paciente clínicamente nos lo permite, ¿no? Y después se irá escalando. Distinto es si yo ya recibo un paciente en mal estado general, séptico, chocado o lo que fuese. Bueno, estas son un poco las indicaciones, como dice Chuchu, que es lo que estábamos diciendo recién, ¿no? Pacientes con una forma de presentación que no sea complicada, es decir, clínicamente estable, un poco como llegó nuestro paciente inicial, paciente que solo había tenido fiebre. Pacientes que no tienen otros factores de riesgo o que no tenemos nada
nada que nos vaya a predecir que puede llegar a tener una evolución complicada. Pacientes sin factores de riesgo para bacterias resistentes, que generalmente son estos, los pacientes que no tienen aislamientos previos, que vienen de su casa, que no estuvieron mucho tiempo internados, ¿sí? Instituciones en las que las infecciones por bacterias resistentes son raramente documentadas, bueno, eso es más difícil porque te lleva a tener que conocer muy bien o muy en detalle la epidemiología del lugar donde uno está trabajando. Yo particularmente no la conozco. Está mal, pero bueno. Bueno, esta es la estrategia, es un cuadrito más o menos, es lo que estábamos hablando. Los pacientes que van deteriorándose sin documentación microbiológica, ¿qué tenemos que hacer? Repetir un buen examen físico, repetir los cultivos, imágenes apuntados al foco que nosotros pensamos, considerar siempre los gram negativos resistentes y cambiar a carbapenems con o sin aminoglucósidos, propilonola o colistin, considerar gram positivos, también resistentes, y otras etiologías, que es lo que decíamos hoy, empezar a considerar que puede tener un hongo, virus, ya sea reactivados o virus nuevos, ¿sí? U otras causas. En el paciente que está estable al inicio y a las 72 horas, si tenemos una documentación de una infección, si tenemos un aislamiento, obviamente vamos a escalar o desescalar según lo que el germen nos indique que necesita, ¿sí? Y si inicialmente fue una fiebre de origen desconocido, y el paciente está estable y afebril, nos permite mantener ese esquema. Uno consideraría que, bueno, lo que sea que tenía, le hemos dado con el antibiótico que elegimos, y si está estable pero continúa febril, es un poco lo que hicimos, que en este caso, no tanto lo que se hizo en el caso clínico que presentamos hoy, pero sería no cambiar el tratamiento inicial. La fiebre no es un criterio para escalar en el tratamiento, ¿sí? Sí, el estado clínico del paciente, el laboratorio, los nuevos cultivos, ¿sí? Pero no solamente la fiebre. ¿Cuántos pacientes tenemos? O es un poco lo que decía Ale hoy, esperar esos 4 o 7 días, que a uno quizás le parecen mucho, pero no porque al cuarto día siga febril, con un registro febril. Distinto es si la curva térmica empeoró, si el paciente está persistentemente febril, si deterioró su estado general, ¿sí? Bueno, y la desescalación, que se encuentran así en las guías, en neutropenia y fiebre, es un tratamiento empírico inicial de amplio espectro con cobertura para bacterias multiresistentes, ya sea gram positivas y gram negativas. Generalmente en esos tratamientos están incluidos los carbapenems y otro tipo de gérmenes. Eso es lo que hablamos del mero banco, que nosotros utilizamos generalmente cuando el paciente está hemodinámicamente inestable y, bueno, también la mica, ¿no? Porque tiene un antecedente. Exacto. Sería lo inverso. Y esto un poquito, en realidad, un poco, espero que a lo largo de la clase haya quedado resuelto, que pasa con cualquier antibiótico, ¿no? Pero sobre todo con la banco, que siempre nos da tanta duda, banco sí, banco no. Siempre, primero, evalúo cuál es el paciente que tengo adelante, si requiere o no requiere la vancomicina. Ahora les digo otra cosa. Bueno, si nosotros vemos que tiene una infección asociada al catéter, si el catéter tiene signos de poder estar infectado, si se rompió tu arrancamiento, está roja la zona, tiene secreción, bueno, todo eso obviamente va a ser un foco que yo tengo que cubrir, ¿sí? Ahí no nos queda duda. Si el paciente ingresa con hipotensión, shock, utilizamos la escala de desescalación. Vamos con todo y después, bueno, iremos ajustando según el foco clínico. Neumonía severa documentada por hipoxia o infiltrados pulmonares extensos, si se sospecha estáfilo, aquellos pacientes que reciben profilaxis con quinolonas, los que tienen colonización previa por SAMR y los que tienen una mucositis severa. Otra cosa que muchos me pidieron que yo mande un mail preguntándoles si tenían algunas dudas que nos mandaran, muchos nos preguntaron sobre las profilaxis, ¿no? ¿Qué pasa con los pacientes? Con las profilaxis en el caso de las neutropenias febriles y cuando llegan se internan, se tienen que suspender o no. Hay que analizar cada caso en particular, ¿no? O sea, cada profilaxis en particular. Si el tratamiento que yo le voy a poner cubre aquello que el paciente está recibiendo la profilaxis, bueno, digamos como que sería de más dejarlo, ¿sí? Pero si el paciente tiene, por ejemplo, el TMC para neumocistis,
que yo le ponga el pipertazo, la verdad es que son dos cosas distintas. Entonces, nada, le puedo dejar tranquilamente el TMS a dosis profilaxis, ¿sí? La ciclovir. La ciclovir, qué sé yo, ¿qué otra profilaxis? El bórico, ¿sí? No porque el paciente venga neutropénico febril, yo le tengo que poner el bórico a dosis tratamiento si yo no considero que lo necesita. Puede seguir con su profilaxis. ¿Algo más? No. Cara, ahí Flor preguntó, en los casos en el que el paciente persiste febril luego de las 48 horas, pero está estable, si ayudaría a pedir un laboratorio, un hemograma, una PCR. Solo porque persiste con la fiebre, si clínicamente no cambió nada, no, la realidad es que no, estamos dentro de las 48 horas, 22, los primeros días, el paciente puede seguir febril, que no nos va a cambiar en nada si el paciente se mantiene estable. Ahora, si algo a mí me da duda y yo necesito, no sé, apareció un foco nuevo o el paciente en algo desmejoró y yo quiero apoyarme en el laboratorio, está bueno para ver si salió de esa neutropenia, si no, cómo vienen los reactantes de fase aguda, pero la realidad es que si no me va a cambiar el tratamiento, no cambió nada en el paciente, no sé si tiene mucho sentido. Más, claro, bueno, eso sí, si tiene, por ejemplo, si el paciente está anémico, yo considero que va a necesitar transfundir, y bueno, ahí en ese caso sí, pero más si yo espero que el paciente tenga una neutropenia profunda o prolongada, la verdad es que voy a considerar que sigue neutropénico y no tendría mucho sentido. Sí, si quiero ver si tiene valores de transfusión, cómo están las plaquetas, si necesita transfundir, porque generalmente hacen pancitopenias prolongadas, por ejemplo las mieloides, que suelen hacer esas pancitopenias tan prolongadas, bueno, por ahí para las otras líneas celulares, pero no por la infección en sí, digamos. Pacientes con alto riesgo de evolución complicada, estrategias de desescalación. ¿A quién le voy a poner un antibiótico de muy amplio espectro para gérmenes multiresistentes y voy escalando para abajo? Pacientes que tienen riesgo de hacer una evolución complicada, bueno, voy con todo. Aquellos que tienen colonización previa por bacterias resistentes, ¿sí? Como por ejemplo los KPC, bueno, esto es lo mismo. Y aquellos que sabemos en el centro que hay, no sé, hay KPC en las salas, perfil, bueno, lo que sea. Bueno, y esto es un poquito una estrategia de desescalación sin documentación microbiológica, que es un poquito de lo que estuvimos hablando. En aquellos pacientes que están estables, ¿sí? Desde el inicio de su cuadro y hasta las 72 horas, vamos a dividir según si el paciente está afebril o si el paciente está febril, ¿sí? Más o menos lo que estuvimos hablando. Distinto es si el paciente presenta un deterioro, ¿sí? O si el paciente inicia con una enfermedad severa, chocado, ¿sí? Bueno, nada. Claro, acá lo único para decir, la importancia es que si nosotros pensamos que tenía un germen multiresistente o decidimos porque tiene criterios para hacer la desescalación, que nosotros tenemos que usar el tratamiento de amplio espectro, lo que es importante es que ante el compromiso hemodinámico no solamente me voy a quedar con eso, sino que seguramente voy a tener que seguir escalando con otros antibióticos para lograr o sinergismo o lograr ampliar más ese espectro, que es lo que a veces usamos, que agregar amicacina. Ante el compromiso hemodinámico, pero esto es, mediante el paciente se nos acá, tenemos que pensar en seguir agregando, ya sea con amicacina, y si también lo requiere, si el paciente persiste febril, ¿por qué no? Para hongos. Entonces, es importante, creo que acá lo que se tiene que quedar claro es la evaluación persistente de estos pacientes, el paciente febril y neutropénico se lo tiene que ver siempre, y pensar esto, cuáles son los gérmenes en los cuales van a determinar su mortalidad, que son los gram negativos. Entonces el paciente se comprometió a su hemodinamia, seguir ampliando ese tratamiento antibiótico, porque es lo que lo va a terminar matando. Esperemos que no. En memoria. Bueno, esto un poco lo que hablábamos de la persistencia de la fiebre, ¿sí? Y de esto de empezar a pensar en ampliar más allá de las bacterias, ¿no? De las más frecuentes, empezar a buscar hongos. Un paciente de alto riesgo con persistencia de la fiebre, que dura más allá del cuarto del séptimo día, pensar en una infección fúngica, ¿sí? No es algo que yo voy a pensar de inicio, a menos que el paciente venga en tratamiento por una infección fúngica o que
lo haya tenido hace poco, bueno, uno allí es otra cosa, ¿sí? Pero un poco lo que decía Chechu, el examen físico, hemocultivos y los cultivos de acuerdo al foco de infección va a ser nuestra conducta inicial. Después, si la fiebre es de origen desconocido y el paciente está clínicamente estable, fue recuperando sus neutrófilos, bueno, consideramos que la terapia inicial anduvo bien. Aquel que tiene la fiebre de origen desconocido sigue clínicamente estable, pero persiste con la neutropenia, ahí ya puedo empezar a considerar lo que son la tomografía de tórax y senos paranasales en búsqueda de estos hongos. En aquellos pacientes que están recibiendo profilaxis para hongos filamentosos, podría considerar la terapia empírica contra hongos, ¿sí? Y pasar de esa dosis profilaxis a dosis tratamiento, o ver si necesito cubrir algún otro, ¿sí? Y aquellos que están recibiendo profilaxis con fluco, nada, puedo iniciar la terapia empírica para los hongos filamentosos como es la anfopórico, etc. Y por otro lado, cuando tengo la infección documentada, es decir, cuando tengo el cultivo, cuando hay inestabilidad clínica, o los síntomas iniciales se fueron agravando, es decir, el paciente fue desmejorando, obviamente siempre revalorar al paciente, el examen físico, la tomografía, la resonancia, la placa, lo que sea necesario, cultivo, ¿sí? Si tiene algún foco evidente, tomar cultivo de ahí, siempre, esto no lo dijimos, pero en exámenes complementarios, obviamente que si el paciente tiene, no sé, un forúnculo, una lesión pustulosa, algo que yo puedo obtener un drenaje puntual, obviamente que siempre se va a intentar cultivar eso, porque más rico que ese cultivo no va a haber, ¿sí? Reevaluar los tratamientos antibióticos, considerar agregarle terapia fúngica, quizás si ya desde entrada ingresa muy comprometido, aumentar la cobertura antibacteriana si hay inestabilidad inmunitaria. Bueno, tratamiento antifúngico, estos serían los exámenes complementarios que nosotros tenemos para hacer búsqueda de esos focos fúngicos, la TAC de senos paranasales, el fondo de ojo, el dosaje de galactomananos en búsqueda de Aspergillus, que acá se hace bisemanal desde que empieza la neutropenia, y generalmente el resultado uno debe mirarlo pareado. Martes y jueves, lunes y miércoles. Bueno, en el tratamiento, anfo o caspo fungido. Generalmente iniciamos con anfo. Y ahí lo que decía Ale, que el pipertazo puede dar falsos positivos en los galactomananos. Sí, totalmente, eso es importante. Considerarlo, ¿no? Ver qué tratamiento tiene el paciente, o si fue un paciente que está neutropénico, pero que está internado porque el bloque es, o sea, siempre tenemos pacientes que se espera una neutropenia profunda, que están internados, que no han hecho fiebre, pero en esa búsqueda de galactos vienen positivo, bueno, ver si el paciente ya tiene tratamiento o no. Entonces, como para valorar ese positivo. Ya que te interrumpí, Pau pregunta si el paciente está neutropénico, febril y séptico, si además de mero vancomycin le agregaríamos aciclovir o solo si lo sospecho clínicamente. No, en realidad la terapia inicial va a ser para, o sea, si el paciente no tiene antecedente y uno no lo sospecha, ingresa así, uno inicialmente le pone mero vancomycin. Si el paciente persiste descompensado, si no mejora, y con el tratamiento empírico inicial para las bacterias más frecuentes y a espectro extendido no mejora, bueno, ahí sí agregar hongos. Hongos, pero aciclovir, ¿no? Pero no, aciclovir, claro. O por lo menos no lo leímos, o por lo menos... No, claro, hongos sí. Hongos sí, pero aciclovir. No sé, Juli, si quiere agregar algo. No, es el aciclovir, o sea, si tiene una varicela le vas a poner, o sea, si tiene un foco clínico, estás en un virus. Y el antifúngico quizás, no sé si de entrada, pero si te hace un shock séptico a las 72 horas, sí, o a las 96 pensar en agregarlo. Sí. Chicas, una pregunta. Ajá, y con respecto al caso clínico que plantearon. Sí, a ver. El paciente, bueno, ¿cómo se comportó esa burcordelia? ¿Qué fue lo que, una cepacia? ¿Qué fue lo que, no me acuerdo? ¿Cómo? Espera que no te escucho, ¿qué? ¿Qué fue el germen, el hemocultivo de la cepacia fue, puede ser?
¿Cómo terminó? ¿Cómo Se hizo terminó? resistente, comprometió su hemodinamia, se convirtió en Claro, resistente y se murió, falleció el claro. paciente. Ahí fue No, lo que ahí queríamos donde se... en el caso es que fíjate que cuando vuelve a hacer fiebre al 8º día, que el paciente no se había comprometido a su hemodinamia, pero independientemente de eso, lo cambiaron, rotaron el tratamiento antibiótico. Por ahí nosotros lo que queríamos plantear es, bueno, replantear, es decir, el paciente cómo está, está bien, bueno, lo cultivamos, lo reevaluamos, y no cambiamos el tratamiento antibiótico, porque al final, cuando cultivaron, salió otra vez esa cepacia, ¿sí? Más o menos existe más o menos el 10 al 15% de pacientes neutropénicos, febriles, que pueden desarrollar lo que son las superinfecciones, que es esto de que vuelven a tener fiebre o que no se logra tratar de este germen que tenga. Entonces, eso es un poco de reevaluar al paciente, que no porque tenga fiebre nuevamente el paciente, tenemos que cambiar, estamos obligados a cambiar el tratamiento antibiótico. ¿Y qué es lo que pasó con este paciente? Que cambian el tratamiento antibiótico y después para los próximos cultivos, cuando se compromete su hemodinamia, el paciente ya tenía resistencia a los propios germen, puede ser por ahí, por el tratamiento antibiótico que habíamos cambiado. Ese era el objetivo de presentar este caso. Ahí Agus pregunta si con los antifúngicos, dado que son preparados por parenteral, ¿qué tiempo tenemos para instaurar el tratamiento si estuviera inestable el paciente? El tiempo o sea, si el paciente está inestable, uno tiene que hacer todo rápido, y siempre las guías lo que te recomiendan es que antes de la primera hora el paciente tiene que estar medicado nuevamente con aquello que vos considerás que tenés que agregarle al esquema antibiótico. Siempre la primera hora es la más importante. Es un hecho que obviamente no lo solemos tener en las guardias, pero bueno, pensar que lo tenemos que hacer, y de última, si el paciente lo requiere, se llamará y se preparará. Sí, ANFO, Fluco, supongo que deben tener preparadas siempre. No está siempre. Tendrás que llamar al farmacéutico y que la prepare por parenterales, pero la realidad es que no todos los farmacéuticos saben preparar por parenteral, con el filtro y demás, pero bueno. Si uno está convencido, tiene que ir apostando a esa terapéutica. Bueno, ¿algo más? Perdón, a mí me quedó la duda también con el paciente porque la PCR no había aumentado, no me acuerdo la de ingreso. Sí, tenía 60 y después tenía 170. Claro, es como que ante un paciente así que dejó de hacer fiebre, uno no tiene los cultivos de inicio, o sea, yo me imagino en la guardia que me hace fiebre, le saco un laboratorio con una PCR en aumento, yo en ese momento no tengo hemo y retro de ese momento que le estoy sacando. Claro. Entonces, uno generalmente suele rotar el esquema, porque justamente no tenemos un aislamiento. Digo porque estuvo bueno planteado el caso, pero me generan dudas en cuanto a nuestro accionar. Obviamente que hay que ver el paciente, por ahí empezó con mocos, tranquilamente puede ser un virus, considerar otras cosas, ¿no? Sí, totalmente. Pero a lo que nos referíamos a esto de evaluar el paciente en un todo. Teníamos la suerte que, bueno, o por lo menos este caso clínico nosotros lo planteamos con un germen. A veces no nos pasa que no viene aislando nada o no aisló nada, que casi siempre nos pasa que menos del 50% no tenemos aislamiento. Ya teníamos un aislamiento, sabemos que el paciente tenía esa bacteria. Teníamos la sensibilidad, uno pensaría que por ese lado estaría cubierto, ¿no? O sea, entonces, bueno, que se elevó la PCR es porque necesito cubrir con otra cosa, cubrir otros gérmenes. Pienso que se sobreinfectó con algo viral, que se entiende como por ahí no es lo más frecuente pensar que el mismo germen se hace multiresistente. No, obvio, en eso coincido. Y justo nos tocó que sí es resistente. Gracias. Ahí refuerzan en el chat el orden en el que se deberían pasar los antibióticos, que primero le pediríamos a la enfermera que pase Mero, después a Mica y después Banco. Perfecto. Sí, eso es verdad. Siempre.
Bueno, muy bien, si no hay más preguntas o comentarios. Muy bien, chicas. Chao, chis. Chao, chis.